Vamos a continuar en Uniendo Caminos, sin antes decirles que pueden seguir participando por la cafetera de Todo Telas en su tercer aniversario, El Mundo de las Telas. Ustedes envían mensajes al 099-078-975. La pregunta de este mes es: ¿en qué localidad del departamento de San José se encuentra Finca Piedra, la estancia turística? Los primeros lugares que visitamos con el equipo de Uniendo Caminos. Así que toda la semana y todo lo que resta del mes de junio pueden participar. 099-078-975 y la cafetera de Todo Telas puede ser de alguno de ustedes. Vamos a una nueva entrega entonces de 25 de agosto y su historia. Hernandarias llegó al río Santa Lucía casualmente el 13 de diciembre de 1607, el día de Santa Lucía, y de ahí le dio nombre al río Santa Lucía. Y remontó con sus naves aguas arriba. No establecemos exactamente hasta dónde, pero puede haber sido en la zona de Aguas Corrientes, Santa Lucía, puede haber sido hasta acá. Ya hasta aquí quizás hubiera sido más dificultoso porque no hay un calado suficiente como para esas naves, pero fue quien dio el nombre al río Santa Lucía, que lo tenemos al costado del pueblo. ¿Y qué lugares históricos se conservan hoy aquí en la...? Bueno, 25 de agosto, uno de los lugares es el puente ferroviario de 600 metros de longitud, que este último fue habilitado en el año 1902 en sustitución de otro puente anterior, algo menor y sobre todo algo más bajo, que había sido destruido por una gran creciente en el año 1900. Existe un fortín militar que fue construido en el año 1904 en la oportunidad de la guerra civil de ese año. Lamentablemente no se conserva su techo y no se conserva la parte superior del fortín, pero sí se conservan sus paredes, sus troneras, unas rampas de acceso de protección. Se mantiene a pesar de las crecientes que ha soportado durante más de 100 años. Se ve que estuvo muy bien construido. Otro lugar de interés es un puente arenero que fue construido en la década de 1920 para transportar arena del otro lado del río que se embarcaba hacia Montevideo por tren. Nos llama la atención también eso de la banda, ¿no? De dónde proviene la banda oriental. Según su libro, se le mencionaba del otro lado de la banda. Claro, era muy común en aquellas épocas que no tenían un punto de referencia, es decir, no había pueblos, no había paraje, referirse a los ríos y estableciendo si era de una banda o de otra, de la banda oriental o de la banda occidental. Entonces, se decía que el rancherío de Juan Chazo estaba en la banda occidental del río Santa Lucía, ¿no? Era muy común. Y de ahí salió, en el caso del río Uruguay, a esta zona se le llamó banda oriental del río Uruguay porque era lo que quedaba al oriente del río Uruguay, y que todavía se conserva hasta nuestros días, por supuesto, y esperemos que por mucho tiempo más. Bueno, y cuéntenos ahora de sus dos libros que han presentado, uno en referencia a Florida y otro particularmente a lo que es 25 de agosto. Exacto, sí. Bueno, en el año 2009 nosotros hicimos desde el Juan Chazo de ayer al 25 de agosto de hoy, que fue un proyecto seleccionado por los fondos concursables.
en el que se relata la historia. En la primera parte, la historia de toda la zona, desde la época colonial, la subdivisión de tierra, los personajes principales que transitaron por acá, el paso de Juanchazo que hablábamos recién, fue punto obligado no solo de esa delegación, sino de muchas comitivas que pasaron por ahí. El general Rivera, en sus incursiones previas a la batalla de Cagancha, pasó por acá en más de una oportunidad. Los indios charrúas, los sobrevivientes de los indios charrúas después de la acción de Salsipuedes, que vinieron desde Salsipuedes hacia Montevideo caminando en una trayectoria muy penosa, seguramente cruzaron el río Santa Lucía por el paso Juanchazo, pues ahí estuvieron en el pueblo de Santa Lucía al día siguiente. Bueno, en el libro se menciona todo eso y después en la segunda parte se hace un relato desde la fundación del pueblo hacia adelante, las principales actividades sociales, culturales, deportivas, etc. En el libro se mencionan estas láminas que hablábamos recién, las acuarelas producidas por Juan Manuel Béndez e Irigoyen, de los rancheríos de Juanchazo, la travesía del río Santa Lucía, que junto al pie de la lámina hace un minucioso relato de las vicisitudes sufridas en la travesía, etc. Y el año pasado publicamos Memorias del Departamento de la Florida, también seleccionado por los fondos concursables. Este es un trabajo ya un poco más ambicioso, que reúne en su primer parte un diccionario geográfico e histórico del departamento, en el cual se enumeran todos los puntos de interés, como ciudades, villas, pueblos, arroyos, estableciendo su ubicación y detallando, si corresponde, un hecho histórico acontecido en sus proximidades. En el caso de las localidades, se adjunta también un mapa de cada una de ellas, producido por la Intendencia Departamental de Florida, cuya publicación fue autorizada. Cerrar la nota sin antes mencionar la admiración por eso que nos mostró antes de la nota, sin lugar a dudas arraigado al crecimiento y el desarrollo del 25 de agosto, y nos referimos al tren. Sí, 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 ese siempre fue una pasión que tuve quizás desde niño. Yo digo que mi pasión por los ferrocarriles nació quizás desde que me bautizaron, porque yo me llamo Enrique Ariel Berriel. Los dos terminan en riel, y ahí ya vino el vicio ahí de los ferrocarriles. Ahí hay algunos que tienen, yo que sé, más de 50 años a esta altura, y después les fui agregando en diferentes épocas, y ahí fue que terminó esta maqueta, que ahora está medio descuidada porque el año pasado tuvo una lluvia ahí en el techo, y como estaba abocado a la publicación de este segundo libro, pude darle poca atención. Espero acomodarlo ahora próximamente. Pero funciona todo, Sí, funciona todo, si no con debidamente como debiera ser, porque hay que limpiarlo, hacer toda una reconstrucción, igual que las vías de verdad, digamos, ¿no? Aparte, me decía que estuvo en Brasil también. Sí. Yo trabajé en el Banco República en unos años en Brasil, San Pablo,
y vinimos, pero ya hace unos años acá, vinimos en el 98, en el 2002 me jubilé, y fue a partir de ahí que dedicamos más tiempo a la maqueta de tren y a los libros, que durante mucho tiempo fui recopilando información para los libros. Quizás mi primera nota sobre ferrocarriles fue unos apuntes que saqué de unos libros que me había prestado un ingeniero inglés que todavía estaban acá en el ferrocarril, que yo copié a mano. Todavía no existían las fotocopias en aquella época, por lo menos yo no las conocía. Y después, con el correr de los años, fuimos acumulando un sinfín de informaciones que después sí que me jubilé, la ordené, clasifiqué y computadora mediante pudimos sacar estas publicaciones. Como una manera de rescatar esto de la historia, porque yo digo que muchas veces la historia está colgadita de los libros y no está traída a tierra, ¿no? Muchas veces en el liceo, por ejemplo, habíamos estudiado los jesuitas, la instalación de los jesuitas, la expulsión de los jesuitas, pero quizá nadie nos dijo de que muy cerca de acá, del 25 de agosto, solo 8 kilómetros de acá, terminaba una de las estancias de los jesuitas. Entonces es una forma de verlo más cerca, ¿no? Todos hemos oído la batalla de las Piedras del 18 de mayo de 1811, pero quizás no sea tan conocido que unos días antes, el 5 de mayo, Artigas y su ejército cruzó el río Santa Lucía, muy cerca de acá, y acampó frente a la ciudad de Santa Lucía, en el Paso del Soldado, junto donde casualmente la semana pasada inauguraron el nuevo puente, ¿no? Ahí es el Paso del Soldado donde estuvo acampado Artigas. Entonces yo creo que de esa forma, tanto los mayores como los menores, lo podríamos ver de otra forma, ¿no? Lo veríamos traído a tierra esa historia, ¿no? Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, el agradecido soy yo, y espero conocer un poquito más el pueblo, a llevarlos a conocer un poquito más del pueblo.